Vamos con los que les queremos contar el día de hoy. Estamos en Matemáticas 3, nuestra clase número 7 para nosotros. Y en esta revisión que hacemos, que es de la unidad número 3, sobre integrales definidas aplicadas a administración y economía, retomamos algunas cuestiones básicas, las que están puestas ahí en rojo. La integral definida, el teorema fundamental del cálculo, evaluación de las integrales definidas, áreas entre una función y el eje de las abscisas, lo que vamos a ver, obtención de un área entre curvas, la idea nada más, aplicaciones del cálculo integral. Y lo que nos interesan es, bueno, cuestiones que estamos siempre enfatizando, que son los fundamentos matemáticos y económicos, porque siempre les pedimos, ante un problema, es realizar un informe, y si yo me quedo describiendo lo que hace el software nada más, y cuento a lo mejor respaldado con cosas económicas, que el costo marginal, que el costo, que las utilidades son los ingresos menos los costos, que la demanda, uno dice, pucha, me quedo con fundamentos, pero son básicamente económicos y respaldados con cuestiones tecnológicas, y no tengo nada matemático. Cuando empiezo a decir, pero ¿qué concepto, qué propiedad o qué procedimiento matemático estoy usando? No hay ninguno. Eso es como para uno tener presente. Y recuerden que lo que les contamos en un video, el video es muy cortito porque hacemos un repaso rápido de todo lo que está en una semana de trabajo, en todo un material. No sustituye ni reemplaza la lectura del material y tomamos los puntos centrales. Si no, uno mira, bueno, tiene para volverse en la clase y mirarlo ahí con detalles. Tienen todo ese material teórico que les dejamos, que es la unidad número 3. Ese material, si bien está pensado para ustedes, porque está escrito para ustedes en particular, tiene material multimedial que a lo mejor les demanda más tiempo, si quieren mirarlo, los videos. Y tiene 65 páginas que hay que organizarse porque no es la única materia que ustedes tienen, tienen otras materias, entonces hay que administrar ahí los tiempos para que lleguemos bien. Vamos con un problema que retoma de las unidades anteriores, pero lo que me interesa es hacer un análisis de qué está ocurriendo. Quiero hacer la salvedad que lo que vamos a hacer ahora es, yo les muestro cosas para interpretar, está pensado para enseñarles algo a ustedes, interpretar conceptualmente algo, no porque así tengan que hacer los problemas ustedes, o trabajar con deslizadores, o con sumas inferiores, o sumas superiores. Simplemente tiene una funcionalidad didáctica, nada más. Nos hablan de los costos marginales. Los costos marginales, la tasa de crecimiento que tienen los costos, y uno sabe que lo puedo interpretar de una determinada manera. Puedo decir, bueno, mira, ¿qué significa que para 0 toneladas tengo el costo marginal de $10 por tonelada? Me dice, bueno, si yo no estoy haciendo nada, producir 1 tonelada más hace que los costos se incrementen aproximadamente en unos $10. Si lo veo para 200, hace que se incrementen 5,2, una menor cantidad. Uno podría decir, ah, mira acá, de alguna manera estoy viendo que las tasas decrecen, aunque la función de costos tiene que ser una función creciente. Pero después estoy viendo decir, ah, mira lo que estaría ocurriendo acá, siguen decreciendo, aunque después veo para 1000, por ejemplo, que es 10, volvió a crecer, está casi como en los costos, cuando estaba en un margen de cero. Y entre las preguntas que uno se podría hacer, nos dicen, mira, actualmente la empresa produce 600 toneladas y está evaluando la posibilidad de ampliar su producción a 900 toneladas. Con base en los datos disponibles, analiza la viabilidad de este incremento en términos de costos y elabora un informe que respalde tus conclusiones. Si bien uno podría decir, no está tan difícil el problema, lo que queremos ver es una interpretación matemática de lo que estamos haciendo, porque uno dice, bueno, si yo estoy en 600 toneladas y paso a 900, yo puedo encontrar la función de costos, y la función de costos la evalúo en 900, me dice cuántos son los costos totales en 900. Después la evalúo en 600, me dice cuáles son los costos totales en 600 y hago la resta y ya listo, tengo en cuánto se están incrementando los costos. Lo que queremos hacer es mostrar una cuestión matemática que está de fondo que nos sirve para el resto de los problemas, y para eso me voy a pasar a GeoGebra, porque lo que quiero es trabajarlo sobre el software directamente. Yo ya tengo mi base de datos y lo que uno diría, bueno, mira, vamos a crear nuestra lista de puntos. Tengo una lista de puntos. Sabemos que tenemos algunas cuestiones que ya son cuestiones teóricas. Las funciones de costos tienen comportamientos particulares.
yo sé que la función de costo podría tener un crecimiento exponencial. Entonces, si la función de costos tiene un crecimiento exponencial, eh, la de costo marginal sigue siendo una exponencial. Así que si yo miro como lo tengo acá este comportamiento, no podría ser el comportamiento de una exponencial, porque las exponenciales o decrecen o crecen, y acá estoy viendo que decrece y vuelve a crecer. Otras cosas que ya sabemos en este momento es que el comportamiento podría ser una polinómica. Pero si es una polinómica en los descostos, a lo sumo llegan a ser de grado 3. Bueno, si llega a ser de grado 3, el costo marginal, como tenemos en este caso, sería una polinómica de grado 2. Si hubiese sido una polinómica de grado 2, el costo marginal habría sido una lineal. Si yo estoy viendo acá, no es una función lineal, entonces es rápido darse cuenta y decir, y bueno, esto es un ajuste polinómico, y lo vamos a colocar acá desde la lista 1 de grado 2. Pero miremos algunas cuestiones, porque lo que nos interesa ahora es interpretar cosas bien importantes de lo que va a pasar acá, de lo que estaríamos haciendo. Miramos qué cosas tenemos. En términos del eje de las abscisas, lo que nosotros tenemos son cantidades y están dadas en toneladas. Se la vamos a colocar así de texto. Acá son cantidades y estos están dados en toneladas. Mientras que en el eje de las ordenadas tenemos los costos marginales y básicamente esto es dólares por tonelada en nuestro caso. ¿Qué nos dicen? Evaluar qué es lo que ocurre si nosotros pasamos de una producción de 600 a 900. Si yo miro, en nuestro caso, el punto, el que tiene coordenadas 600 con el valor de 600, es ese puntito, me dice esto. Me dice, mira, para 600 el costo marginal es de 2,80. Eso me dice, mira, producir una unidad más haría que los costos se incrementen aproximadamente en 2,80. Y si uno llegara a multiplicar y uno dice, ¿y qué entiendo si yo llego a multiplicar? Mira, me voy de 600 a 900. Tengo 300 toneladas. Si a 300 toneladas las multiplico por 2,80, en realidad lo que estaría haciendo, me voy a ir a la tabla, nada más, solo para no hacer las cuentas así en el aire. Lo que tendríamos es esto, tenemos los 600, esto es 2,80, pero en realidad lo que quiero hacer es, no quiero multiplicar el 600 por el 2,80, sino lo que quiero es multiplicar el 2,80 multiplicado por 300. No me quiero olvidar que lo que quiero estar viendo es en cuánto se me incrementan los costos si yo paso de 600 a 600 a 900 toneladas. Esto me daría 840. ¿Qué sería 840? 840 sería, si lo miro, el 2,80 es dólares por tonelada. Cuando lo multiplique por 300 toneladas, que fue la multiplicación que hicimos, en realidad me quedan dólares. ¿Eso qué significaría? Y significaría que si yo estoy acá en los 600 y hago 300 toneladas más y cada tonelada extra me sale 2,80, serían en cuanto se me incrementaron los costos. Pero claro, hay un supuesto que los costos siempre es 2,80 la unidad siguiente, lo cual no es cierto, que es constante. Pero hay una primera conclusión que sacamos. Si lo miro geométricamente, me quedaría un área de un rectángulo, que sería base desde el 600 al 900. A ver si lo hacemos, lo vamos a hacer así tipo polígono de acá, es decir, tenemos esto, de acá, nos vamos acá. Esta área que estamos teniendo acá la podríamos ver matemáticamente como un área de un rectángulo. Esa área de un rectángulo serían en cuánto se incrementan los costos de pasar de 600 a 900 si el incremento hubiese sido siempre para cada unidad siguiente 2,80. Es decir, si yo hago 700, 2,80 es la unidad siguiente.
Eso me da pista para hacer algo. Podríamos, pero estoy viendo que los costos por cada unidad siguiente no son los mismos. Bien, pero entonces yo lo puedo cambiar. Y acá esto es lo que me refiero es, no tienen que hacer, esto es una interpretación ahora didáctica para entender las cosas. Yo lo que voy a hacer es, vamos a hacer una cuenta que la hacemos con GeoGebra. Yo voy a colocar acá un deslizador, voy a pensar, voy a dividir desde 1 a 1000 partes y las voy a incrementar de 1 en 1. Nada más. Y lo que voy a hacer un cálculo es esto de nuevo, esto es solo didáctico, una suma inferior. ¿De qué función? Para mí es la función f desde los 600 hasta los 900 y la cantidad de rectángulos que yo quiero ver le voy a poner que es ese deslizador, que es el A. Si lo miro, vamos a ponerle acá, vamos a cambiar un poco las propiedades, que no me quede tan así opacado. Vamos a colocar ese. Esto sería si las 300 toneladas yo las hago con el mismo precio, pero podríamos cambiar y pensar, mira, si yo divido esto vamos a ponerlos ahí en una cantidad en 16. ¿Qué sería pensar ahí en 16? Dividí en 16 rectángulos y entonces estaría viendo que si miro esta área que está acá, me dan de alguna manera como si me incrementan los costos, pero lo está haciendo por defecto. ¿Por qué lo estaría haciendo por defecto? Porque lo que yo estoy haciendo, me voy a poner acá, estoy asumiendo que esta variación que tengo acá de la cantidad, los costos se mantuvieron. Por cada unidad extra se mantuvo. Lo mismo que hacíamos para el 600. Mientras que para esta otra cantidad es un poquito más alto, lo cual es cierto. Pero si uno dice, ¿y qué pasaría si esto yo lo divido en una mayor cantidad de rectángulos? Y vamos a mirar así, sería algo así, me quedan valores muy pequeñitos. Voy a colocarlo acá. Vamos a mirar, este que tengo acá es 1300, lo voy a colocar acá en limpio. Este lo tenemos por debajo, acá le vamos a colocar lo vamos a renombrar, le voy a llamar S sub I, le vamos a llamar que son sumas inferiores, en este caso. Esas son las sumas inferiores. Con el mismo criterio, lo voy a poner así más chiquitito para que se vea, así como hicimos las sumas inferiores, podríamos haber hecho sumas superiores. Suma superior de la función f desde el 600 al 900 y la cantidad de rectángulos la hago igual. La vamos a tratar de pintar con otro color para que no se nos mezcle. Vamos a colocar acá un verde y vamos a pintar así un poco de verde. Si miramos en nuestro caso, esto que tenemos acá lo vamos a renombrar. Para nosotros esto va a ser suma superior. Le vamos a colocar acá. Si lo miro, mira lo que estaría ocurriendo. Si quisiera calcular en cuánto se me incrementan los costos, yo sé que los costos estarían incrementándose si paso de 600 a 900 en una cantidad que está comprendido entre estos dos valores. Lo que sí veo es que si yo aumento la cantidad de divisiones que tengo acá, esto no son las unidades que tengo en toneladas, ¿eh? Esto es divisiones, significa que de 600 a 900 toneladas lo dividí en 66 partes. Si yo quisiera decir cada uno, por ejemplo, tendríamos que colocar algo así, vamos a colocarlo en el orden de los 300 y eso sí, significaría que va a quedar más o menos casi dividiéndolo en cada una tonelada. De todos modos, uno podría decir, bueno, pero eso es pensarlo en una tonelada, cuánto se me incrementaron los costos, pero podría pensarlo cada 100 gramos, cada 100 kilos, cada 10 kilos, cada 1 kilo. Veo que si yo aumento la cantidad de divisiones, la suma superior, en este caso, tiende a bajar el valor, mientras que la suma inferior tiende a subir ese valor. Si lo estoy mirando, uno dice, ¿a qué valor están casi
encerrando. Si uno mira, están encerrando casi el área que tengo debajo de la curva. En este caso, uno diría, ¿será 1380? Lo puedo mirar, yo hice una división hasta en el orden de 1000. Estoy viendo que es 1380,67, 1379 es el área que tengo debajo. Si se me ocurre calcular, ahora es integral, y le digo, mira, lo que quiero calcular es de esta integral, en particular, ¿qué quiero estar haciendo? Es de la función f, la abscisa inicial 600, la abscisa final es 900, y coloco un enter, no sé lo que me hizo, me quedó el 1380 que tengo acá, uno dice, ah, mira, es el número que nosotros estábamos viendo. Voy a destildar lo que es la suma inferior y lo que es la suma superior, y efectivamente lo que una interpretación que puedo hacer de la integral definida la puedo interpretar como el área que tengo debajo de la curva, casualmente, entre dos valores. Y esa área entre la curva, casualmente, está comprendida desde el punto de vista matemático entre sumas inferiores y sumas superiores. Si lo formalizamos un poco más, vamos acá con esto. Entonces, esto que estamos teniendo, que es la integral definida, recuerden que retomábamos algunas cuestiones básicas. Pasar de una función, encontrar cuál era su función primitiva, si yo me dan la f, que es la función que ha sido derivada, yo quiero encontrar de cuál es la función que viene, en nuestro caso es, me dieron costo marginal, quiero encontrar los costos, la técnica es de integración. Si en cambio me dieron los costos y quiero pasar a los costos marginales, la técnica matemática era la de derivación. En nuestro caso estamos viendo la integral definida, que cuando nosotros encontramos la integral definida, básicamente buscamos la primitiva de esa función. En nuestro caso era, ¿qué teníamos? Era la función de costo marginal. Cuando la integre, encuentro su primitiva, la de costos. Tendría un pequeño problema en este caso. No, como es una polinómica, no tendría los costos fijos. Pero como tengo que hacer la resta entre la función de costos, en el caso nuestro es 900, le resto la función de costos en 600, los costos fijos se restan. Entonces no los necesito para el cálculo, no necesito saber ese valor, y esto entonces lo puedo interpretar de esa manera. Guarda que esto hay que interpretarlos en los contextos. Entonces, veamos así un ejemplo. Si yo tengo entonces una función cúbica, por ejemplo, y calculo la integral de esa función cúbica desde 2 a 22, me queda allí un área. Y ahora uno dice, ¿cómo la interpreto a esa área? Tengo que ver en el contexto de la función qué es lo que estoy haciendo. Y acá tengo que tener precaución a algunas cosas que ya vamos a ver, porque a lo mejor tengo una área y tengo que ver cómo se estaba comportando habitualmente la función, porque en ese cálculo de áreas hay un detalle importante. Entonces, ese cálculo de área no es nada más que encontrar a la función, en este caso hubiese sido una función polinómica de grado 4, la evalúo en 22 y le resto la función valuada en 2. Si lo vemos entonces, esto es una interpretación nada más en términos de GeoGebra de lo que estábamos haciendo, nos queda que esa área que estamos buscando, por ejemplo, se encuentra entonces entre sumas inferiores de todos estos rectángulos que estábamos calculando y la suma superior. Entre ellos se estaría encontrando lo que nosotros buscamos. Así que si miramos ese detalle, le ponemos ahí, este sería, por eso les llamamos suma inferior, me está faltando ahí un pedacito, estaría multiplicando una altura que supongamos que la designamos como para entender la parte simbólica. M sub i y tiene una determinada base que está entre dos valores de x sub i, de q, de t de la variable que yo vaya a estar colocando, es para entender la notación. Entonces, la base, básicamente lo que uno hace es la diferencia entre ellos. El valor que tendría el x sub i, le resto el x sub i menos 1. Así que uno podría decir, la suma inferior no es nada más que una suma, una sumatoria
desde un valor 1 hasta un valor infinito, de sumar todos esos rectángulos. Y esto me van cambiando porque lo que hacíamos era, lo dividíamos en rectangulitos cada vez más pequeñitos. Si miro la suma superior, bueno, puedo usar una denominación parecida, solo que en lugar de llamarle m sub i a la altura, le vamos a llamar m mayúscula sub i, y la lógica es la misma. Tengo una suma, la suma inferior y la suma superior, expresada matemáticamente de esta forma. Entonces, la integral, que la estoy viendo como un cálculo de un área, la integral definida, casualmente se encuentra entre estas dos sumas. Esto es como para entender todo lo que van a encontrar en la terminología que es esto. Entonces uno puede decir, mira, esto es el cálculo que estoy haciendo, ya lo puedo encontrar con el software, puedo mirar y interpretarlo. Algo que está importante está el teorema fundamental de fondo, que ese teorema, ¿qué es lo que me dice? Yo tengo una función que es continua, no negativa, en un determinado intervalo, y tengo la f mayúscula, que es la antiderivada de la función f, que es la que a mí me dieron. En nuestro ejemplo es, la antiderivada sería, en nuestro ejemplo anterior, era la función de costos, y la que me dieron era la función de costo marginal. Entonces, el área entre esa función y el eje de las x y las líneas verticales XA y XB, en nuestro caso era el 600 y el 900, está definido por medio de esa integral definida. Es cierto que la integral definida está relacionada con el cálculo de áreas, pero hay precauciones de por medio. ¿Por qué hay precauciones de por medio? Porque en este cálculo, todo lo que se encuentra por encima del eje de las X, el cálculo de área me queda un valor positivo. Lo que me queda por debajo del eje de las X es un valor negativo. Así que si yo quisiera hacer, en este caso, calcular áreas, por ejemplo, no podría hacerlo la integral desde A hasta B. ¿Por qué? Porque me daría un área que, como este es un valor positivo, esto es negativo, me da un área que no representa la que yo estoy calculando. Necesitaría encontrar estas raíces, este valorcito, donde cambia de positiva a negativa la función, y entonces decir, bueno, calculo desde A hasta C, por ejemplo. Luego tendría que calcular desde C hasta D, sabiendo que es negativa, entonces la convierto positiva, le pongo menos o le considero valor absoluto. Eso van a aparecer en los problemas. En los problemas nuestros los vemos ligados a las ciencias económicas. Vamos a tener de esta naturaleza, donde van a poner en juego todo lo que vimos en la unidad anterior, son técnicas de integración. Por ejemplo, los vamos a pasar rápido porque ya los vieron esto, y ya más que estamos próximos a una evaluación parcial. Me dan el ingreso marginal, me dan el costo marginal, y me dicen, bueno, mira, la producción pasa de 30 toneladas, se piensa elevar la misma a las 50 toneladas, y así mismo se determinó que los costos fijos resultan de unos 2.000 pesos. Y me pueden preguntar, por ejemplo, determinar en cuánto se incrementan los costos y los ingresos por ventas, si la producción actual se pasa a producir las 50 toneladas. Si lo miro, en ese caso, uno dice, necesito conocer las constantes. Si lo miro, no. ¿Por qué no las necesito? Primero, que la de ingreso marginal tiene una constante implícita, que yo sé que cuando encuentre la función de ingresos, sé que para una cantidad cero, los ingresos deben ser nulos. Eso no significa que la constante que me vaya a aparecer al integrar va a ser cero, sino que es eso lo que está de fondo. Pero como acá me están dando en cuánto se incrementan los costos y en cuánto se incrementan los ingresos por venta, de pasar de 30 a 50, en realidad las constantes no las necesitaría, dado que en esa resta se van. Pero sí la necesitaría acá, determinar la utilidad neta real si se busca maximizar las mismas. Claro, yo tendría que tener la función de utilidades, es la función de ingresos menos la función de costos. Ahí sí necesito haber determinado las constantes, dado que en ambos casos me dieron funciones marginales. El ingreso marginal hay que integrarlo para encontrar los ingresos, y me dieron las tasas de variación de los costos marginales. Bueno, y después, en cuanto se modifican las utilidades, si la producción actual pasa a, si me hubiesen preguntado esta última, no necesitaba las constantes, porque puedo encontrar las funciones y se me van a restar haciendo esta cuenta. Retomamos algunas cuestiones, entonces, entre costo total, y esto es ya repaso muy rápido para no ser reiterativo.
De costo total paso a costo marginal, son derivaciones técnicas, de costo marginal a costo total son las integraciones y tengo métodos. Si hablamos, bueno, encuentro la primitiva o la antiderivada. Así que si tenía una función de costo marginal que era una función lineal, yo sé que la de costo total tiene que ser una polinómica de grado 2. Y acá están las propiedades que uno está explicando, porque si solo lo saco con el software y digo al software, encontrame la integral, me da la respuesta el software, pero no voy a ser capaz de dar fundamentos matemáticos, propiedades ni conceptos matemáticos. Acá tengo que explicar, en este caso, decir, bueno, mira lo que está de fondo, si tengo esta instancia, bueno, explico qué es lo que ocurre y cómo paso de una a la otra, ¿no? Teníamos reglas de integración, estas ya las repasamos rápido porque estamos en la víspera solo del examen parcial, por eso es solo para hacer un reflote general. Usamos las que son estándares en el área de economía y administración. Hay muchas más que estas, pero hay veces con estas casi elementales nuestras, estas tres, y pensado que tenemos funciones compuestas, casi que nos alcanzan para todas las integrales inmediatas. Si uno mira y busca una tabla de integrales, el día de mañana uno tiene que resolver, bueno, lo quiere fundamentar, encuentra las tablas de integrales, más allá que puede pedir ayuda software, inteligencia artificial, de cuáles son todas las tablas de integrales que aparecen cosas de ese tipo, de todo tipo, funciones trigonométricas, hay de todo tipo y funciones muy exóticas que pueden aparecer. Entonces, en nuestro caso, uno debería calcular qué nos pedían, cómo se incrementaban los costos de pasar de 70 a 50, es sacar la cuenta, no implicaba ahí el cálculo de la constante, es una integral definida en nuestro caso y es la forma de representarlo y lo notariamos así. Eso es lo que les contamos dentro del módulo, que si lo vemos en GeoGebra, esa cuenta, el incremento de los costos de pasar de 30 a 50, lo veo como un área debajo de la curva de costo marginal entre las cantidades que estaba. Y el eje de las X, o el eje en este caso de las cantidades, comprendida entre las cantidades 30 y 50. Tengo ahora un elemento más como para interpretarlo y una forma de notariarlo. En el caso del ingreso marginal, porque era parte de la unidad número 2, teníamos estrategias de cómo, métodos de cómo encontrar la primitiva. No me voy a quedar aquí en el detalle, es cómo uno puede pasar de uno a otro. Teníamos en este caso más la constante, acá podríamos determinar qué pasaría con la constante. Bueno, en este caso, como estamos pensando, cantidades iguales a cero, uno sustituye acá cantidad de ceros, los ingresos es cero, en este caso la constante me queda cero. Entonces esa sí es fácil para obtener, así que si quiero encontrar en cuánto se incrementan los ingresos al pasar de 30 a 50, me queda ese valor por un cálculo de una integral definida, que si lo veo geométricamente, tengo el ingreso marginal y qué es lo que estaría ocurriendo. Ahí es donde uno dice, hay que ser cuidadoso, justo porque ahí quedó que el ingreso marginal está justo quedando el 50, hasta allí me quedó el área por encima del eje de las cantidades. Si yo no veía este dibujo y a mí me hubiesen dicho, se incrementa de 30 a 60, no podría haber hecho el cálculo del integral directo, de 30 a 50, o sea, si quiero calcular el área, los ingresos sí lo voy a poder hacer de esa naturaleza, porque en realidad de 30 a 50 tengo un incremento en los ingresos, pero de 50 a 60 tengo una disminución en los ingresos. Entonces, eso lo tengo que estar viendo cómo podría calcularla. Lo puedo hacer directo, pero si quisiera calcular un área, lo tendría que haber cortado. En el caso de ciencias económicas, para nosotros lo hacemos directo. En el caso de las utilidades, bueno, es simple, ingresos menos costos, pero tengo que dar fundamentos matemáticos acá. ¿Cómo puedo decir en qué momento se dan las máximas utilidades? Tengo que interpretar que la utilidad marginal, qué es lo que ocurre, porque si no, solo me estoy basando en procedimientos del software. El GeoGebra me dice que el máximo es ese.
Bueno, pero ¿cómo que estoy viendo? Tengo cosas para ver. Estoy viendo que la función de utilidades crece hasta ese valor, que lo hace con tasas cada vez menores, por eso la curvatura es negativa. De allí que vamos a tener que la función de utilidad marginal es positiva y decreciente. Bueno, entonces ahí empezamos a unir cosas de matemática. Al mismo tiempo que veo a partir del 38.4 que la función de utilidades decrece, tiene tasas viene en disminución, la de utilidad marginal tiene que ser negativa, ¿no? Entonces, eso es lo que uno debe poner dentro del informe. Acá esto sería lo que estaba colocando y uno podría decir, ¿y entonces cómo interpreto si yo calculo de la función de ingreso de las utilidades marginales desde 0 hasta el 38.4, que era el máximo? Calculo el área que tengo debajo de esa función. Bueno, eso lo tengo que interpretar, decir, ¿qué eran esto? ¿Cómo era la utilidad marginal? Eran dólares por tonelada, lo multiplico por la variación de toneladas, va de 0 a 38.4, 38.4. 38.4 lo fui multiplicando, fueron áreas de pequeños rectangulitos. Si yo lo veo, esa área de esa curva está entre estos rectangulitos, suma inferior, suma superior. Bueno, terminan siendo los ingresos que yo tengo si las utilidades llegan a ser si se ocurre uno producir y vender 38,4 toneladas. Eso lo explico de esa manera, desde el punto de vista matemático, y ahora, bueno, tengo que analizar qué pasó con la función de utilidades, por qué estaría viendo las tasas, lo puedo vincular en todos los informes. Esto sería el caso de las utilidades. Entonces, ¿cómo me quedaría la función de utilidades cuando uno la reconstruye? Uno explicaría desde el punto de vista económico que son los ingresos menos los costos. Y ahora miramos, ¿y qué era la utilidad marginal? La utilidad marginal era la derivada, tengo de una resta, será el ingreso marginal menos el costo marginal. ¿Cuándo tengo el máximo? Cuando tengo un cero. Entonces, en este caso es cuando, si lo despejo, cuando el costo marginal se iguala con el ingreso marginal. Tengo otra estrategia también, decir en qué momento tengo las máximas utilidades. Cuando la tasa de crecimiento que tienen los costos iguala a la tasa de crecimiento que tienen los ingresos. Esa tasa de crecimiento no es nada más que el costo marginal y el ingreso marginal, que uno lo puede ver geométricamente. Entonces ya tengo más elementos donde uno pone en sus fundamentos y apelan al software para buenas representaciones gráficas, ¿no? Esto es, si quiero calcular ahora la integral entre, y ahora uno podría preguntar, ¿por qué entonces si calculo áreas entre curvas, qué curvas tengo? Tengo la de ingreso marginal y la de costo marginal. ¿Por qué entonces si calculo el área comprendida entre las dos curvas, también me da hasta el punto de intersección, el punto de encuentro? ¿Por qué también eso me arroja casualmente las utilidades máximas que tiene esta empresa en ese valor en particular? Lo puedo ver desde el punto de vista matemático. Todo esto que se les contamos rápido lo tienen en el módulo para que lo lean. Esto es donde deben poner ustedes el ojo. No era la idea de explicar en detalle. Lo que me interesaba era ver la cuestión de áreas que uno les mostraba ahí con el software de por medio y por qué puedo relacionarlo de varias formas. Desde la utilidad marginal, calcularlo desde 0 hasta el 38.4, me daba el valor máximo. Desde la utilidad máxima real, por qué tendríamos que hacer estas cuentas y por qué tendríamos que estar restando esa cantidad. Bueno, estos son debates que les van a aparecer dentro de los trabajos prácticos. Si continuamos con el problema, lo único que nos quedaría ahora es decir, ¿qué pasa en estas dos instancias? Quiero mirar este último, ¿no? Acá, determinar en cuánto se modifican las utilidades si la producción actual se pasa a producir 50 toneladas. Estaba de 30 a 50.
esta es la función de utilidades, entonces uno podría decir, y básicamente es una variación de las utilidades. Es cuánto me costaba en una cantidad menos cuánto me costaba en la otra cantidad, y uno dice, mira, pasás a perder 115,19. Esto es lógico porque estaría viendo que en 30 tenía utilidades mayores, en 38,4 eran las máximas utilidades. Si paso a producir 50, obviamente que voy a tener menor cantidad. Y entonces uno podría explicarlo. ¿Y esto cómo lo veo en utilidad marginal? Si yo integro desde 30 hasta 50. Claro, me da el 115,19. Pero ojo, el 115,19 no es el área de lo que estoy viendo acá en color naranja, porque acá tengo áreas, esta área que tengo a la izquierda del 38,4 es un área que me queda positiva desde el punto de vista matemático y esta me queda negativa. Al hacer la resta, casi por visualización, el área de lo que tengo hacia la derecha, esta imagen, es mayor que la que tengo a la izquierda, por eso me termina quedando negativa. Así que no es el área que me quedó bajo la curva, sino que tiene una interpretación, en este caso, de utilidades. Eso era lo que queríamos contar para hoy.